Hola a todos, soy Juan Diego Trujillo Vázquez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes en la modalidad virtual. Realizo este video sobre preguntas y problemas de investigación para la asignatura Seminario de Investigación Educativa. Mi proyecto de investigación lleva por nombre Relación entre el uso periódico de videojuegos y el funcionamiento ejecutivo de estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Mi tutor es el doctor Adrián Ábrego Ramírez, a quien de antemano le doy las gracias. El presente trabajo se propone analizar 5 diferentes investigaciones o estudios relacionados directa o indirectamente con el uso de videojuegos y el funcionamiento ejecutivo de estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo cual constituye el problema central de la investigación que se pretende realizar. Para esto, hemos tomado como referencia estudios desarrollados tanto en Colombia como a nivel internacional, de los cuales abordamos el problema que se ha tratado de resolver, así como cada una de las posibles preguntas que los respectivos estudios se han planteado. Finalmente, con base en los análisis que se han realizado, el estudio de los diferentes problemas y preguntas de investigación, se intenta consolidar una línea de investigación que nos permita comenzar a esbozar una pregunta orientadora propia, la cual nos ayudará a aclarar el horizonte de lo que puntualmente se pretende investigar. Comienzo con Marta Rodríguez, quien en su estudio Desarrollo de las funciones ejecutivas a través de videojuegos en la atención a la diversidad, explica que dada la presencia palpable que estos juegos tienen en la vida de los jóvenes, se han desarrollado diferentes estudios alrededor de los mismos, profundizando sobre los efectos que estos poseen sobre las funciones ejecutivas y otros componentes de tipo cognitivo. Aunque la investigación ha solido orientarse a jóvenes sanos y con un desarrollo típico. De hecho, Rodríguez plantea en su problema que la investigación se ha centrado en jóvenes adultos, sin profundizar en la población de niños y en particular de niños con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, la principal pregunta que se plantea la investigación es: ¿pueden servir los videojuegos aplicados por una experta en el campo de las necesidades educativas especiales para mejorar la memoria y funciones ejecutivas de los niños con necesidades específicas de apoyo educativo? De otro lado, Carlos Rincón, Juan Aguirre y Juan Felipe Nado realizaron un estudio comparativo sobre funciones ejecutivas en videojugadores y no jugadores. Ellos plantean que básicamente en las investigaciones sobre el uso de los videojuegos se evalúan las ventajas de su aplicación en el campo educativo en relación con el funcionamiento ejecutivo, y aunque comienza a haber cierta claridad en el tema, es necesario avanzar en investigaciones que traten de profundizar esta relación, pero en estudios que controlen la mayor cantidad de variables que puedan influir. Tal es el caso del tipo de juego, el tiempo de uso y los dudosos criterios de selección que en algunos casos parecen ser arbitrarios y subjetivos, utilizando además básicamente instrumentos de autorreporte. La amplia gama de funciones relacionadas en dichos estudios hacen que los resultados más que concluyentes sean tentativos y confusos, por lo que se han planteado la siguiente pregunta: ¿cuáles son las diferencias y semejanzas en el desempeño de funciones ejecutivas de los jugadores de un MOBA según su proficiencia en el juego y en comparación con no jugadores? En Colombia, Karen Cañas y Adriana Sánchez han analizado el tema desde un contexto un poco más amplio, que no se reduce al uso exclusivo de videojuegos, sino referido a la realización de distintas actividades mediante dispositivos electrónicos de pantalla digital. Ellas consideran que gran parte del problema radica en que se ha dejado un poco de lado en diferentes estudios el hecho de que no solo se pueden presentar efectos de estos juegos de manera visible y directa, sino que su utilización puede tener relación con alteraciones de conductas secundarias y somatización de síntomas propios del TDAH. En este sentido, encontramos que la pregunta que mayor fuerza posee de acuerdo con el contexto y con lo planteado en el estudio es: ¿cuál es la relación que existe entre las alteraciones de conductas secundarias propias del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y la utilización de pantallas digitales por parte de jóvenes estudiantes de colegios públicos y privados de la ciudad de Barranquilla? En el año 2015, Lorna Beatriz Solórzano realizó un estudio sobre la influencia de los videojuegos en el área de la atención para mejorar el rendimiento escolar en niños con diagnóstico de hipercinesia. Solórzano describe en relación con el problema planteado
las múltiples dificultades académicas derivadas de la hipercinesia de los estudiantes, lo que les impide concentrarse, prestar la debida atención o enfocarse en los detalles. Asunto que se hace evidente en las múltiples consultas de orientación psicológica y en el bajo rendimiento en general por parte de esta población, con lo que se hace imperativo encontrar una manera alternativa de tratamiento. En este sentido, se plantea la siguiente como pregunta que orienta la investigación. La influencia de los videojuegos como herramienta psicoterapéutica en el área de la atención mejora el rendimiento escolar en niños con diagnóstico de hipercinesia. Finalmente, Mayra Fernanda Abril se propuso estudiar el uso de la gamificación como estrategia didáctica en los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad en una institución educativa. En su trabajo, la autora plantea el problema de las clases tradicionales, monótonas, memorísticas y la ineficiente implementación de estrategias didácticas, las cuales suelen provocar desmotivación y falta de interés por parte de los escolares con este trastorno, los cuales muestran impulsividad, falta de concentración, problemas de habla y en muchos casos fracaso escolar a lo largo de su recorrido académico. Así, la gamificación se presenta como una propuesta que merece ser estudiada, ya que no solo podría contribuir a disminuir los síntomas propios de este trastorno, sino que representaría un importante avance didáctico. Se ha planteado la siguiente pregunta: ¿cómo aporta el uso de la gamificación como estrategia didáctica en los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Aunque se han realizado estudios ambiciosos que implican múltiples trastornos del neurodesarrollo en relación con la utilización de videojuegos, estos por lo general no se enfocan en el trastorno en particular. Tampoco lo abordan desde las tipologías propias del trastorno por déficit de atención e hiperactividad o simplemente se llevan a cabo en pacientes sanos. Las aristas de esta situación son múltiples, pero dejan entrever la necesidad de realizar un estudio que se enfoque exclusivamente en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En particular, nuestro problema de investigación se relaciona con la necesidad de establecer si en efecto existe un funcionamiento ejecutivo diferencial en estudiantes diagnosticados con TDAH que utilizan videojuegos con regularidad y los que no los utilizan, acotando la información de acuerdo con el subtipo al cual pertenecen, de tal forma que se determine la influencia que el uso de los videojuegos ejerce en el funcionamiento ejecutivo de cada subtipo, para poder determinar así la pertinencia del entrenamiento y trabajo terapéutico mediante la implementación de videojuegos. Es por eso que para mi proyecto de investigación he planteado la siguiente pregunta: ¿cuál es la relación entre el uso constante de videojuegos y el funcionamiento ejecutivo de estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Son tres las conclusiones fundamentales a las que he llegado a través de la realización de esta actividad. En primer lugar, encuentro que la realización de este trabajo sienta las bases para un adecuado proceso de investigación doctoral, ya que se cimienta en una lectura global del panorama y situación actual del problema de investigación en el cual se encuentra inmerso mi proyecto. En segundo lugar, encuentro que este trabajo contribuye al desarrollo de habilidades fundamentales como lo son la capacidad de análisis y de síntesis, a través de las cuales podemos aplicar procesos similares en futuros análisis que se realicen con respecto a los referentes que se han de consultar para mi proyecto de investigación. Finalmente, he podido vislumbrar a través de la presente actividad la importancia real de las preguntas de investigación. Estas contribuyen a esclarecer el horizonte hacia el cual la investigación ha de dirigirse, con lo cual yo deduzco que hacerse preguntas es en sí mismo un acto de comenzar a responderse. Les presento las referencias consultadas en el formato APA. Muchas gracias.